El tema de la ampliación es la seguridad, teniendo como cuestión política la amenaza del narcotráfico hacia la seguridad nacional. Bueno, antes que nada quisiera dar unos breves aspectos sobre el narcotráfico a nivel internacional y a lo largo de la historia. El narcotráfico puede ser definido como una actividad ilegal de cultivo, distribución, producción y venta de productos narcóticos. Asimismo, podemos ver que esta es una actividad que no tiene ningún tipo de frontera política y por lo cual puede ser analizado desde distintos puntos de análisis global, internacional, local, incluso regional. Algunos de los países que más presencia tienen en el mercado internacional de las drogas a lo largo de la historia ha sido Venezuela, Colombia y México, puesto que estos países son los que producen la mayor parte de las drogas y se encargan de distribuirlos mediante los canales de distribución que tienen alrededor de todo el mundo. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el narcotráfico dentro de la política? Primero que nada podemos ver que existe una grave violación de derechos humanos en los países mencionados anteriormente que tienen dentro de sus actividades el negocio ilícito de las drogas y se violan principalmente los derechos humanos del 3 y el 19, los cuales tienen que ver con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Asimismo, podemos ver que existe una creación de poderes fácticos dentro de los territorios nacionales de los países en donde existen este tipo de amenazas y se crea un tipo de vulnerabilidad hacia toda la población que no es parte del conflicto como tal. Bueno, entrando un poco ya más en materia dentro del territorio mexicano, tenemos que México es un país que principalmente se dedica a la distribución, a la venta, pero también a la producción de los narcóticos. Los grupos, esos grupos en México son denominados como cárteles y tienen un gran poder dentro de los territorios del territorio nacional, principalmente porque tienen infiltraciones dentro de organizaciones gubernamentales como policía, el ejército y otro tipo de instituciones mediante las cuales ellos podrían tener algún tipo de consecuencia, pero dado estas infiltraciones se enteran de la información antes, por lo cual es posible que ellos estén un paso adelante de las autoridades y estas no logran tener ningún tipo de consecuencia contra ellos. También tenemos que el poder que ellos tienen proviene del apoyo que brindan a la población y estos mismos los protegen. Algunas veces el Estado no tiene la capacidad de cumplir con todas sus necesidades, entonces estos grupos lo que hacen es darles algo que perder, básicamente les dan algo para que su vida sea un poco mejor, pero que ellos estén conscientes que en el momento que dejen de apoyar a la organización delictiva, ellos van a perder este apoyo. Y bueno, formalmente la guerra contra el narcotráfico comenzó el 11 de diciembre del año 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tomó protesta de su nuevo puesto y en los días siguientes de su toma de protesta lanzó un operativo conjunto que fue denominado Operativo Conjunto Michoacán, donde hubo un despliegue de tropas militares a lo largo de todos los territorios que presentaban más criminalidad y vulnerabilidad ante los grupos delictivos. Y también podemos ver que otra medida que hizo para para hacer notar a toda la población que su principal objetivo dentro de su gobernatura iba a ser erradicar por completo o en su mayor medida a los grupos criminales, fue aumentar en un 30% el salario de todas las personas combatientes a los grupos militares, a los grupos, perdón, de los narcotraficantes. Algunas de las consecuencias que trajo este enfrentamiento que hubo entre el Estado y los grupos, bueno, y los cárteles, fue que hubo un gran número de asesinatos dentro de este periodo de tiempo. Podemos ver que en diciembre de 2006, que fue el mes en donde comenzó la lucha contra el narcotráfico, hubo un total de 62 muertes según la gráfica mostrada, que es recuperada de la organización Cato. Podemos ver que este número ascendió radicalmente hasta el año 2011, donde se presentaron alrededor de 16.700 muertes a causa de este enfrentamiento. Ahora, tenemos una gráfica un poco similar, pero esta es recuperada de un informe dado por la Presidencia de la República cuando estuvo a punto de terminar el sexenio del presidente Calderón, para dar
ventajas o los avances que se tuvieron ante todos los esfuerzos que se generaron para intentar erradicar este problema. Podemos ver que los estados en donde mayormente hubo asesinatos fue en los estados del norte del país, donde que quedan más cerca del territorio estadounidense. Usualmente México era un país en la década de los 80 y 90 que solamente se encargaba de como ser un puente entre Estados Unidos y Colombia, pero cuando vio la oportunidad de la producción de la droga, la tomó, y es por eso que inició toda esta guerra y toda esta problemática. Bueno, ¿por qué atenta el narcotráfico a la seguridad nacional? Podemos ver que el Estado deja de tener el monopolio legítimo del uso de la fuerza, cosa que hace que un Estado sea considerado como un Estado no fáctico. Entonces podemos ver que si un Estado no tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza, no puede ser considerado como un Estado en donde no puede ser considerado como un Estado como tal, sino más como un Estado fáctico. Entonces, al las autoridades no tener la capacidad de poder controlar y erradicar todo el poder que poseen estos grupos delictivos, pues entran en una guerra en la cual no tienen posibilidad de ganar, o en donde ni siquiera tienen los recursos suficientes, ni el armamento, ni la inteligencia para poder erradicarlos o siquiera desmantelarlos poco a poco. Asimismo, podemos ver, como ya mencioné en un principio, que también genera vulnerabilidad hacia otros sectores de la población. Bueno, consecuencias directas de esto relacionado con los derechos humanos es que en los artículos que ya mencioné, el 3 y 19, se prohíbe que las personas sean privadas de su libertad y de su vida. Sin embargo, también podemos ver que se prohíbe la libertad de expresión, y esto lo podemos ver según el reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue sacado en el 2015, que durante ese periodo de tiempo, entre el 2006 al 2012, hubo alrededor de 191 homicidios y 48 desapariciones de periodistas. Podemos ver que todas las personas que intentaban hacer notar el problema que se tenía dentro del territorio mexicano causado por la inseguridad que se vivía por los grupos de los narcotraficantes, estas personas lo único que hacían era hacer desapariciones forzadas para que la información no pudiera salir a la luz y que las personas no se sintieran alarmadas o inseguras dentro de su propio territorio. Asimismo, podemos ver que una consecuencia de esto, de la inseguridad que las personas sentían al ver que el Estado no era capaz de de tomar una de sus principales funciones, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, empezaron a formar grupos de autodefensas. El grupo de autodefensas más grande dentro de México en este periodo de tiempo fue en Michoacán, donde las personas comenzaron a armarse y comenzaron a combatir a los grupos que intentaban violentar sus derechos y forzarlos a hacer actividades que ellos no estaban dispuestos a hacer, porque eran para ellos, las tomaban como acciones que iban en contra de sus principios y que atentaban contra sus derechos fundamentales. También hubo una creación de organizaciones no gubernamentales que se encargaban de hacer estudios sobre el impacto que tenía en la población que el Estado no tuviera la capacidad de garantizarles su seguridad, y que también se encargaban de brindarles apoyo a las personas que eran más propensas a formar parte de estos grupos, porque al haber una persona menos que combatir, posiblemente habría más posibilidades de erradicar el problema. Bueno, como se mencionó previamente, existe un grado de vulnerabilidad para la población, y esto se debe a que no solamente la gente no solamente había bajas por parte de grupos delictivos contra grupos delictivos, sino que también había bajas de grupos de civiles que no tenían nada que ver con el conflicto. Había guerra entre poderes fácticos, que son los grupos de autodefensas, contra los grupos de narcotraficantes, pero también existía una triple guerra, que eran los poderes fácticos contra el Estado. Y bueno, concluyendo, puedo decir que el narcotráfico, durante la guerra contra el narcotráfico,
hubo una gran atentación contra la seguridad nacional porque no había una estabilidad dentro del territorio. También puedo destacar que no fue una guerra justa porque no había igualdad de circunstancias ante los combatientes.